Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Yo soy Rubí, o Psique, la diosa del alma, como les resuene más decirme. Les doy la bienvenida a mi podcast o a mi canal, si me están escuchando por YouTube. De verdad estoy muy feliz de que estén aquí escuchándome. Les mando un abrazo. Gracias. Y bueno, comencemos. Hoy les quiero platicar de un tema muy controversial, ¿ok? Controversial. Porque en el mundo de la espiritualidad es un discurso que no se cuestiona, ni mucho menos se habla tanto de esto, simplemente se ha aceptado. ¿Qué se ha aceptado? Que no debemos juzgar a nadie, ¿cierto? Como que el juicio es algo egoico y malo, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar acerca del juicio, ¿ok? ¿Por qué juzgamos a los otros y por qué los otros nos juzgan? En realidad no sirve de algo juzgar. ¿Por qué en el mundo espiritual pareciera que el juicio está excluido por completo? Y por el contrario, socialmente es ampliamente aceptado y hasta considerado como algo necesario para, pues, del día a día. Y si se dan cuenta, estos dos puntos representan dos extremos. Una sociedad que juzga compulsivamente y un mundo espiritual que lo prohíbe por completo. Y yo me pregunto, en serio, ¿alguno de estos extremos es sano para nosotros? Y para responder esta pregunta debemos comprender ambos lados. Por un lado, el juicio, visto meramente desde una perspectiva psicológica, es considerado una capacidad o una función que tiene la mente para tomar decisiones. Para que la mente pueda tomar decisiones, o sea, elegir, debe valorar unas cosas como buenas y otras como malas, unas como sanas, otras como insanas. Debe excluir algunas cosas y debe incluir otras. Debe comparar entre otros dos mecanismos. Y todo esto lo hace con el fin de crear estructuras o mapas cognitivos que le van a dar un orden o le van a dar, pues sí, como su nombre lo indica, un camino a seguir, ¿no? Es un mapa. Así que sí, esta función de la mente, el juicio, hace separaciones, porque para tomar decisiones, para crear caminos o elegir un camino sobre otro, sí hay que hacer separación o distinción, ¿verdad? Entonces, cuando juzgamos a alguien u otros nos juzgan, es porque nuestra mente ya hizo una comparación o evaluación y concluyó que existen diferencias, ya sea diferencias en características físicas o en actitudes o en comportamientos. Y para acabar de entenderlo, lo quiero explicar con un ejemplo más concreto. Por ejemplo, podríamos conocer a alguien que roba y separarnos de él, porque nosotros no robamos. Él roba, yo no robo. Sí hay una diferencia entre nosotros. Diferencia en forma de pensar, entre lo que cada quien valora como correcto o incorrecto. Y aquí puedo poner un ejemplo
o puedo hablar de algo que yo misma viví cuando tomaba trabajos temporales, en vacaciones, cuando era estudiante. La dueña de un negocio, de una panadería en la que trabajaba, habló conmigo y me dijo que le gustaba que trabajara para ella porque yo no le robaba y que igual no hacía muy bien otras cosas como la limpieza, es decir, no era excelente para otras cosas de la panadería, pero como yo no le robaba, ella quería que siguiera trabajando allí con ella. Y lo mismo me pasó en otros trabajos. Ahora, cuando yo hablo de esto, de que yo no robo y otros sí, el que yo no lo haga tampoco quiere decir que eso me haga valer más que el que sí lo hace. Y mi intención al no robar no era creerme más que los otros o querer sobresalir o que me reconocieran por ello. Yo genuinamente lo hacía porque creía que era de las mínimas cosas que no debía hacer. O sea, genuinamente valoraba que eso estaba mal y por lo tanto no lo hacía. Entonces, repito, eso no me hace más que los otros, ni hace menos a los otros. El valor humano es algo inherente a todos. Lo adquirimos al nacer. Y las cualidades, comportamientos y creencias que vamos adquiriendo al crecer no nos dan más valor y tampoco nos lo quitan. Pero sí van a crear diferencias entre nosotros, porque crecimos en familias diferentes, en ciudades diferentes, países diferentes, culturas diferentes, etc. Y aquí entra como la paradoja, que al mismo tiempo, aunque todos vengamos de familias y países y culturas diferentes, podemos tener, o más bien tenemos, cualidades y valores y creencias iguales o parecidas entre nosotros. A pesar de todo nuestro camino, nuestro crecimiento, las experiencias que cada quien ha vivido, pero vamos a encontrar similitudes. Y en este punto es cuando nos unimos, cuando nos damos cuenta que tenemos los mismos sueños, los mismos valores, los mismos miedos, que hemos vivido el mismo dolor, tal vez de perder a un padre o de no haber tenido uno, sin importar el país o la edad o la cultura. Entonces, así como hay diferencias entre nosotros, también hay similitudes. Así que cuando la mente hace juicio o toma decisiones, tampoco quiere decir que nos estemos separando por completo. Solo que estamos identificando en qué cosas sí nos diferenciamos y en qué aspectos nos parecemos. Esto, explicándolo otra vez, repito, solo desde la parte psicológica de cómo funciona o cómo trabaja la mente, porque claro, sé que hay un juicio súper negativo, que es de hecho en el que vivimos socialmente, en el que crecimos, ¿verdad? Pero aquí lo estoy explicando como un juicio sano, como un juicio en luz, o el juicio simplemente como una característica de la mente, que se le podrá decir de otra forma, como toma de decisiones o elecciones o comparaciones, o sea, pero al final a eso se refiere la perspectiva psicológica cuando habla de hacer juicios. Entonces, por un lado, como en el ejemplo que di de que unos roban y otros no roban, esta característica de hacer juicios, es decir,
de reconocer las características que tenemos y las que no, nos va a ayudar a desarrollarnos como personas individuales, con valores propios y convicciones propias. En este caso, como sería un juicio sano o un ego sano que ve por el bienestar individual, el bienestar de uno mismo, claro que también un ego sano ve por el bienestar de otros, pero primero se encarga de uno mismo, porque para poder apoyar o ayudar realmente a otro, primero tienes que hacerlo contigo, ¿ok? Y en el camino espiritual, en el camino de conocerse a uno mismo, de amor propio, de superarnos, es necesario esta individualidad, crear esta individualidad sana. Todo el amor propio, el conocerse a uno mismo, es acerca de la individualidad, o para forjar una individualidad sana. Cuando ya hayamos construido, trabajado y pulido nuestra individualidad, podremos trascenderla. Y ahora sí podremos ver por el colectivo, unirnos como un uno completo que se une a un todo para aportar a él, para dar a los demás, ya no para depender de ellos, porque ya se es un ser independiente, que ya no está en espera de recibir, sino que se provee de todo a sí mismo, y por eso es que puede aportar al colectivo. ¿Qué va a aportar? Su experiencia, la sabiduría que adquirió al formarse él mismo para que otros también puedan hacerlo. Sé que esto puede ser muy difícil de entender y de explicar también, porque estamos acostumbrados a que un mundo excluya al otro. Es decir, el mundo espiritual excluye o no le agrada para nada el mundo social, y socialmente el mundo espiritual también está excluido. Pero en realidad no es así. Es un camino o un proceso por el que debemos pasar si queremos balancearnos. Es el camino de los chakras. Los 3 chakras bajos son los chakras de aquí, de la materia, del individuo, del humano. Es el chakra raíz, el sacro y el plexo solar, que es el de la voluntad, el de la individualidad, ¿verdad? Entonces hay que trabajarlos. Ya que hayas trabajado esos 3 chakras, ahora sí puedes dar el salto al chakra del corazón, que cuando se abre este chakra o se trabaja este chakra, una de las cosas que vamos a experimentar es la comprensión, ¿okay? El comprender por qué todos actúan como actúan, el perdonar, y al mismo tiempo, o más bien una vez que se haya hecho esto, durante que se está haciendo esto, ahora sí pasamos a los chakras de la sabiduría, que es la garganta, el tercer ojo y la coronilla. Son los chakras de la iluminación, de la conexión con todos y el todo, que sería Dios o el universo. Pero para llegar allí es un camino, ¿verdad? Entonces debemos crear un balance entre ambos mundos, entre los chakras bajos, los chakras de la tierra, y los chakras altos de la iluminación. Eso es lo que nos va a llevar a vivir la mejor vida que podamos vivir aquí en la tierra, en esta vida y en las siguientes vidas. Pero repito, hasta aquí ahora solo he mencionado el juicio, visto desde una polaridad positiva o en luz,
porque, como les dije desde el principio, como ya saben, la manera compulsiva de juzgar a todo y a todos de la sociedad en la que vivimos no está para nada en luz, está llevada al extremo, a la caída, es una caída de conciencia. Y sí vamos a tocar ese tema, pero creo que será en otro episodio porque este ya me quedó muy largo. Y quisiera dedicar un episodio a explicar más específicamente eso. ¿Ok? Entonces aquí solo hablé del un juicio en luz, como una capacidad o una herramienta de la mente que nos va a ayudar a navegar por este mundo y que nos va a ayudar a formarnos como individuos con valores propios, convicciones propias, deseos propios, estilos de vida propios, ¿ok? Y eso es completamente sano, y no solo sano, es necesario para después de eso, ahora sí, iniciar con el camino espiritual, trascender los chakras bajos e iniciar con el camino o iniciar el camino de los chakras de la iluminación, los chakras altos. Eso claro si no te dio un síndrome del Kundalini y empezaste al revés, ¿verdad? Y de eso es muy común también. Y también hablaremos de eso después, porque hay mucho que decir. Pero bueno, por mi parte sería todo. Espero que se haya entendido el punto. Y si quieren hacer preguntas o comentarios, son más que bienvenidos. Así que muchas gracias por escucharme. Yo soy Rubí, Osique, la diosa del alma. Espero estar subiendo más contenido hablando de todos estos temas y que les ayude, sobre todo, que les pueda aportar algo, porque ese es el propósito. Entonces, muchas gracias por escucharme, que tengan unos días muy lindos, nos vemos.